comenzar entonces, vamos, como les contaba, vamos a hacer un repaso ya de los possessive pronouns, que fue materia que vimos al principio, y vamos a repasar, les voy a explicar mucho mejor de qué se trata, ya, ustedes saben que a través de guías no es tan fácil, entonces yo les voy a ir explicando, ¿ya? Recuerden sus micrófonos apagados porque escucho a alguien ahí. Ya, vamos a comenzar entonces. Tenemos aquí, ustedes me dicen si ven el PowerPoint. Sí, se ve. ¿Sí? Ya, súper. Entonces vamos a comenzar con la Review Unit 1. Ya, this is a review about Unit 1. Ya todo lo que vimos en la unidad 1, pero hoy día nos vamos a enfocar solamente en los possessive pronouns, ¿ya? Cuando hablamos de possessive pronouns, quiere decir de los pronombres posesivos, ¿ya? Pero ahí también hay algo que los puede confundir, que son los possessive adjectives, ¿ya? Y que son estos adjetivos posesivos que un poco algunos tienen la misma forma. No sé quién está diciendo que está en clases, pero que apague el micrófono, porfa. Entonces, tenemos ahí esta primera unidad. Si ustedes mal no recuerdan, yo les envié un PDF donde teníamos este pronoun chart. Ya, este era un cuadro de pronombres. Tienen los diferentes pronombres que se conocen, ¿cierto? Y según las personas. Ya cuando hablamos de la primera, segunda, tercera persona, del singular, yo creo que ustedes saben a lo que se refiere, eso lo ven siempre en lenguaje. Ya la primera persona es yo, la segunda es tú, y la tercera persona tenemos aquí en hombre, mujer, y lo que usamos para las cosas y para los animales, que es she, he, it. Esas son las tres terceras personas del singular, ¿ya? Y por otro lado tenemos las otras tres personas del plural, que la primera persona del plural es nosotros, la segunda persona es ustedes y la tercera persona es ellos, ¿ya? Entonces, tenemos acá el subject pronoun, que son como los comunes que nosotros conocemos y que hemos visto en inglés siempre, que el I, you, he, she, it, we, you, they, que son como los que con los que uno inicia una oración, ¿ya? Y después tienen el object pronoun, que tiene que ver con el predicado. Pero nosotros nos vamos a enfocar en los possessive adjectives y los possessive pronouns, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia acá? Dice, possessive pronouns does show ownership, ¿ya? Tiene que ver con que esto muestra un cierto grado de que algo es mío, de que algo me pertenece, ¿ya? Tiene que ver con que yo soy dueño de algo, ¿ya? Pero dice que el possessive pronoun viene antes de un sustantivo o viene en una frase sustantiva, ¿ya? El possessive pronouns are used to replace a noun, ¿ya? El possessive pronoun, que es el de la cuarta fila aquí, se usa para reemplazar a un sustantivo. En cambio, el possessive adjective sirve para describe, sirve para describir el adjetivo, ¿ya? O sea, perdón, para describir el sustantivo, ¿ya? Es como cuando nosotros decimos que el adjetivo describe al sustantivo, como por ejemplo decir bonita casa. Tengo bonita, que es un adjetivo, y casa, que es un sustantivo, ¿ya? En este caso, habla sobre la posesión. O sea, siempre este va a estar al frente o al lado o adelante de un sustantivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo uso el possessive adjectives, que es con lo que vamos a empezar, digamos,
¿ya? Ahí está. La lista de los possessive adjectives son esas. ¿Y qué es lo que significa? ¿Ya? Tienen mi, su. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando digo mi casa, tu casa, su casa. ¿Cuál es la diferencia acá? El his es para hombres. Cuando yo hablo de uno solo, un solo hombre. Ya ustedes vayan tomando nota de eso porque créanme, después de terminando esta clase les va a servir. Ya, his se usa para él. Un hombre, nos sirven dos hombres, ya ahí se transforma en ellos. Entonces, his, su, significa su, pero sirve solamente para el varón, ¿ya? La tercera persona del female, que es de la mujer, es her, y her también significa su, o sea, su casa, su auto, su, no sé, pulsera, ¿ya? Potito. Y es solamente para la mujer, de nuevo, una sola, ¿ya? Una sola mujer. Y its sirve para los animales y para las cosas. ¿Ya? Entonces tenemos acá, eh, por ejemplo, cuando yo digo o estoy hablando de un perrito, its. Si estoy hablando de varios perritos, its. Si estoy hablando por ejemplo, de mi casa, y yo digo que esa es el jardín, ¿ya? Le digo, es su jardín de la casa, ¿cierto? Entonces digo, it's garden, ¿ya? Porque es su jardín. A eso se refiere, ¿ya? Es como un sentido de posesión, de que algo me pertenece, pero tiene siempre un sustantivo después. Ojo con eso. Siempre después de uno de estos possessive adjectives hay una palabra, ¿ya? Y que obviamente es un sustantivo, ¿ya? Luego ya van a ver que con los possessive pronouns la diferencia es que después de un possessive pronouns no hay ninguna palabra, porque ¿qué es lo que hace esto? Que esto reemplaza al sustantivo, ¿ya? El possessive adjective acompaña al sustantivo, ¿ya? Y el possessive pronoun lo reemplaza por completo, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. Primero ahora nos vamos a enfocar solo en possessive adjectives, ¿ya? Cuando hablamos de our, significa nuestro, ¿ya? Por ejemplo, puede ser, él es nuestro perro, ¿ya? Your es como la forma formal que nosotros usaríamos o lo que nosotros conoceríamos como el usted, ¿ya? Your car, your house, ¿ya? Pero es en un sentido más jerárquico y más formal, ¿ya? Y la tercera persona significa ellos. Ojo con eso. Ellos no significa que son solo hombres, ¿ya? Siempre va a ser ellos cuando sean dos o más personas. Pueden ser dos hombres, dos mujeres, tres mujeres, dos hombres, una mujer, dos mujeres o un hombre. Da lo mismo. Eso ya significa que son ellos. La diferencia de ellos con nosotros es que nosotros, yo estoy incluido, ¿ya? Cuando hablamos de nosotros es porque yo formo parte de ese grupo. Pero cuando yo hablo de ellos, quiere decir que yo no estoy en ese grupo, ¿ya? Pero tengan ahí, ojo, que el their, el ellos, se puede conformar de diferentes personas, siempre y cuando hayan dos o más personas, ¿ya? Siempre que hayan dos o más personas, califica para ser they o their, en el caso de los possessive adjectives, ¿ya? Continuamos entonces. Aquí está lo que yo les decía, que eran las guías que ustedes habían hecho anteriormente y que ahora justamente las vamos a revisar para que quede súper claro. Entonces tenemos aquí, nos presentan primero, dice, this is Ben, este niño es Ben, ¿ya? Y dice, esta es pelota. ¿Qué quiero decir yo?
que esta pelota es de Ben. Por lo tanto, yo digo, esta es su pelota. ¿Ya? Lo mismo acá. This is Bill. This is, este es su iPad. ¿Ya? Su, de él. ¿Ya? Entonces, dice, this is Ben. This is, ¿qué vendría ahí? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Cuál sería? Ben. His. His o she's. No entendí muy bien. His. His. ¿Ya? Hablamos de que cuando usamos his es porque es su de él. ¿Se acuerdan que hablamos que ese era de él, hombre, varón, solo, solito, sin nada más? ¿Ya? Veamos. Entonces tenemos ahí his. This is his ball. ¿Ya? Su pelota de él, hombre. His. Recuerden que his siempre va con un varón solo. ¿Ya? Después tenemos this is Bill. This is his. Otra vez, muy bien. This is his iPad. ¿Ya? Perfecto. Entonces, seguimos. Tenemos, this is Tom. Tom, this is his book. ¿Ya? Las tres primeras que tuvimos eran solo un varón. ¿Ya? Por lo tanto era his. This is his book. Este es su libro. Ahora tenemos estos niños. Estos niños son dueños de estos juguetes. ¿Ya? Y dice, these children are playing. These are Theirs. their o theirs. ¿Qué creen ustedes? ¿Con S o sin S? Con ese. Estamos en los possessive adjectives, no los possessive pronouns. ¿Cómo será? Ya me perdí. Entonces sin ese. Sin S, porque these are their toys. Si yo dijera estos juguetes son de ellos o suyos, ahí yo diría these toys are theirs, porque termino con esa palabra. Pero aquí no estoy terminando con esa palabra, por lo tanto no tiene la S, sin la S. ¿Ya? Entonces dice, these children are playing. Estamos hablando de they, ellos. They, el possessive adjective es their. ¿Ya? These are their toys. ¿Ya? Estos son sus juguetes. ¿Ya? Sus de ellos. Perfecto. Tenemos, these dogs are playing. Recuerden lo que hablamos de las cosas y los perros. Ya hablando de perros, Ajá. yo hoy día apareció un gatito de repente que lo habían botado ayer a las 12, o sea, anoche. Ujú. Y hoy día apareció en mi puerta, lo tenemos acá que lo bañamos y todo porque como igual los gatos transmiten, le puede dar coronavirus. Así es. Tienen que Yo dejarlo creo- lavadito. Y Ya. ahora mismo yo estoy sacando que yo entro porque lo botaron y tiene un gatito por lo menos de un mes de edad. Ya, súper. Entonces, tenemos aquí, these dogs are playing. Estos perros están jugando. ¿Ya? ¿Cómo decimos que esta es su pelota? Pero de, acuérdense, cosa o animal. This is
it. ¿Ya? This is its ball. ¿Ya? Tenemos ahí eso que servía para los animales y para las cosas. ¿Ya? This is its ball. Esta es su pelota. ¿Ya? Y de nuevo tenemos un muñeco de nieve. This is a snowman. ¿Ya? Y este snowman tiene una scarf. Entonces, ¿de quién es la scarf? Tenemos this is a snowman. This is... Respuesta. It's. ¿Ya? This is its scarf. Porque estamos hablando de una cosa, un objeto. ¿Ya? Perfecto. Después tenemos an alien. Beautiful alien. This is an alien. And this alien, este alien, ¿cierto? Este alienígena, tiene una nave espacial. ¿De quién es la nave espacial? Entonces nosotros decimos, esta es... This is... It's spaceship. Very good. Muy bien. Oh, puse la anterior. Qué mal. Ya. This is a monster. Ya tenemos un monstruo de nuevo. También lo podríamos tomar como que es una cosa o es un objeto, qué sé yo. ¿Ya? This is a monster. ¿Ah? Eso parece una esponja. Sí, en realidad los monstruos o los aliens no tienen mucha forma, según nosotros, porque nadie sabe. ¿Ya? Entonces tenemos que this is a monster and this is... ¿Cuál sería entonces el adjetivo? It's. Perfecto. This is its hat. Muy bien. Y tenemos estas dos ahora que son niñas. Fíjense bien en cuál era el pronombre o el adjetivo, ya el pronombre adjetivo de su para una niña. ¿Ya? Entonces, aquí quiero que me responda gente que no responde nunca, pues. Porque los que ya participaron, ahora vamos a guardar silencio a ver si el resto de su compañero está entendiendo, porque esa es la idea, ¿ya? Hacer este repaso justamente para que quede súper, súper aprendido lo que vimos. Entonces, a ver, me gustaría la participación, veamos. De la Natalia y de la Celeste. La Natalia comienza, dice, this is Jill. Ya, yeah. Esta es Jill. This is, dígame. Her flower. Ya. This is her flower. Su, de ella. Celeste, dice, this is Sarah. These are her shoes. Perfecto. ¿Ya? Siempre que tenemos una mujer, decimos her. ¿Ya? Acuérdense, siempre y cuando haya una palabra o un sustantivo después. Si no hay nada, entonces estos pronombres van a cambiar. ¿Ya? Porque ahora estamos viendo estos pronombres adjetivos. Pero cuando veamos el pronombre posesivo, entonces ahí cambia un poco. Ya. Dice, this is Wendy. Veamos, Alex. This is Wendy. This is... El globo, ¿de quién es? De Wendy. Ya, entonces, ¿cuál sería? No sé. El que usamos para una mujer, ¿cómo decimos? Su globo. She, tía, she. She es ella.
pero ahora estamos hablando del possessive Head. adjective. Dígame. Head. Hair. Hair, ¿cierto? Hair, lo mismo que vimos en el ejercicio anterior. Hair, ella. Este es su balón, ¿ya? Su balón de ella. Por lo tanto, teníamos que his era para el varón, solito. Hair era para la mujer, solita. Its era para un animal o una cosa. Y luego tenemos aquí dos niños, por lo tanto ya no es él ni ella, son ellos. Dice, these children are eating sweets. ¿Ya? These children are eating sweets. ¿Ya? Ellos están comiendo dulces. Estos son, ¿de quién son los dulces? These are Their sweet. their sweets. Muy bien. ¿Ya? Entonces, these are their sweets. ¿Ya? Estos son sus dulces. Perfecto. Ya. ¿Tienen ahí hasta ahora claridad de lo que vimos? ¿Entienden cómo era que se usaban los possessive adjectives? Yes. Very ¿Sí? good. Hay algunos que a mí me da la impresión de que no los entendieron. Al tiro, porque ahora no prendamos tiempo. Dígale si entendieron o no. Sí, ¿por qué se los menciono? Porque después de esto yo les tengo preparado un test. Entonces, si ustedes no lo entienden ahora, probablemente en el test les va a ir mal, ¿ya? Y no es o sí puede ser que sea la idea, porque en realidad el test no tiene nota, ¿ya? Pero sí me va a dar un poco señales de que si es materia aprendida o no, ¿ya? Si el resultado es muy malo, quiere decir que vamos a volver a ver estos chicos, ¿ya? Y lo vamos a ver todas las veces que sea necesario hasta que todos lo entiendan. Por lo tanto, si tienen alguna duda, recuerden que vimos la tercera línea esta de los possessive adjectives, que son estos adjetivos posesivos que acompañan al sustantivo, ¿ya? Y que habla de mi, tú, su, nuestro, ¿ya? Sus y sus, ¿ya? Como en la traducción es como un poco repetitiva, ¿ya? Y un poco a mí esto de como traducir me cuesta un poco, no, no, en mi cabeza están como en inglés y sé lo que significan en inglés, pero la traducción no es lo mío, por algo no estudié intérprete ni traducción, ¿ya? Pero la idea es que es esa, o sea, esto habla de algo que es mío, por ejemplo, si yo veo un lápiz encima de la mesa, digo, no, ese es su lápiz, así como, no es tuyo, es su lápiz, ¿ya? Este es su café o este es tu computador. A eso se refiere cuando es algo de alguien, ¿ya? Cuando tiene pertenencia. Entonces, los demás, los que ustedes, hay alguien, necesito que me hable solamente si es que alguien no lo entendió. Y así volvemos atrás. ¿No? Ya. Silencio otorga, dicen por ahí. Así que vamos a seguir. Y ahora vamos a revisar los possessive pronouns, que son los que nos interesan también aprender un poco. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que esto nos interesa? Porque se supone que los possessive adjectives es algo que ustedes deberían ya tener adquirido, ya de antes. Antes. ¿Ya? Pero quizás en algún momento nunca lo aprendieron, pero siempre, bueno, las materias siempre se van repitiendo en inglés, así que no es tan complejo. Lo que pasa es que después ya no se lo van a ver como materia, sino que lo van a pasar y van a decir, ah, ya, esto ya lo aprendieron, sería, ¿ya? Y luego tenemos estos possessive pronouns, que es lo que vamos a ver ahora y que es lo que nos interesa, que es la fila que está ahí remarcada, ¿ya? Dice entonces, tiene mine, yours, his, hers,
Vean aquí, las S, ya en el anterior, por ejemplo, teníamos me, ya, o el my, y acá tenemos mine, your, yours, his, his, her, hers. No sé quién está hablando por micrófono. It's, y acá el it's, en este caso, de las cosas y los animales, no se usa, no existe, chicos. ¿Ya? Por lo tanto, ahora tienen uno menos que antes, ya que se les entrega, por ejemplo, a una cosa o a un animal, se le entrega el género que le corresponde. Y ahí ustedes ven si es his o her, ¿ya? Pero no habría como decir así como esto es de él, no sé, es raro, por eso no existe, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de esto, tenemos acá también our y aquí es ours, tiene una S, ¿ya? Your, yours, their, theirs, ¿ya? Discúlpeme que sea tan efusivo con la S, pero la idea es que lo entiendan y que se den cuenta cuáles son las diferencias, ¿ya? Entonces, de aquí, de my, mine, con N, final. Your, yours, his es el único que queda igual, ¿ya? Y her, hers, se le agrega una S al final. En fin, la mayoría tiene como una S final, ¿ya? Excepto his, que ya la tenía, ¿ya? Y mine, que cambia un poco la forma. Cuando hablamos de los possessive pronouns, ¿se acuerdan que que yo les decía de que este reemplazaba, ya, al sustantivo, ya? Y eso quiere decir que es como que se lo come. ¿A qué nos referimos con esto? A que si yo digo, esta es mi casa, yo digo, esta casa es mía, ¿ya? Ya no estoy usando un sustantivo después de eso. Yo no digo, esta es mía casa, ¿ya? Sino que digo, esta es mía. Entonces digo, this is mine. Después del possessive pronoun, no hay ninguna otra palabra atrás, ¿ya? This is mine, o this is yours, this is his, this is hers, ¿ya? This is our, this is ours, perdón, this is yours, o this is theirs, ¿ya? Siempre terminamos entonces la oración con un possessive pronoun. ¿Por qué? Porque reemplaza al sustantivo. Quiere decir que yo no necesito al sustantivo en mi oración, ¿ya? Porque este possessive pronoun lo reemplaza completamente, ¿ya? En el possessive adjective siempre van a tener la palabra y luego un sustantivo. En el possessive pronoun van a tener solamente esta palabra y nada más, ¿ya? Eso anótenlo ahí. Es como un super tip. Que no, si ustedes le enseñan esto, después no le van a dar esos tips, ¿ya? Tenemos entonces possessive pronoun, de nuevo revisando lo que ustedes se supone que ya habían hecho. Ojo ahí, todos los que no me enviaron esto, ya lo siento, so sorry. Ya yo tengo registrado solamente a aquellos que me enviaron esta tarea. Entonces, dice possessive pronouns, ya, y tenemos acá, this is Sue. Esta es Tía. Sue. Dígame. Hay alguien que me echó por la llamada y también dicen por acá en el chat que fue alguien que se llama Elber. No sé qué está pasando, tía. ¿Podría revisarlo? Podría ser. A ver. Tendríamos que salir. Sí, tía, y abajo apareció que él lo había echado. Ya. ¿Y quién sería? Ya no está hasta... No están en esta llamada. ¿Cómo no va a salir? En el chat aparece, tía. Ok, bueno, aparece que ya no está en la llamada, sí. Se llama Elber Galarga. Esto es una broma, ¿cierto? Porque eso es una talla lo del Elber. Debe ser una talla, tía, pero no es así. ¿Ah?
Ah, no, pero es que no es que a lo mejor no es que no esté en la llamada, sino que hay alguien que se cambió el nombre, ¿ve? Porque dice aquí que se unió a la conversación. Tía, probablemente sea alguien de séptimo o de algún curso menor. Pero si no tienen el link, a menos que ustedes se lo hayan dado, pues. Profe, mire, lea bien Mi el hermano de nombre. sala. Es como raro. Sí, por eso estoy diciendo, es que esa talla es súper antigua lo del el nombre. Por eso les digo, no me parece chistoso en todo caso si es alguno de ustedes. Ya, pero yo voy a seguir en clases. Ustedes verán, ustedes también sabrán si le pasaron el link a alguien de otro curso. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes lo verán. Si no, ustedes saben. Yo les digo ya, perfecto, chiquillos, yo dejo hasta aquí. Les envío el link de la prueba que yo les tengo hecha. Y ustedes lo hacen, si yo no tengo problema, yo no me voy a estar amargando la vida ni parando una clase por eso. ¿Ya? El hermanito de Salazar, el Alonso. ¿Quién sabe? Porque en mi curso pasa lo mismo, así que probablemente alguien es el chistoso. Pero yo no sé, no le voy a echar la culpa a nadie. Ya les dije, yo... Javiera, tía dígame. Javiera, disculpe que le interrumpa la clase, si me lo permite, ¿puedo Sí, hacer un comentario abierto para usted y para todos sus alumnos? ya. Soy el papá de Sofía Castro. Ujú. Yo le recomendaría a usted como profesora y también a los alumnos que cada alumno deje de lado un poco las bromas y coloquen su nombre verdadero en el chat. Esto tienen que tomárselo con seriedad, muchachos. Este es una clase, no es un juego. Así que, Ujú. por favor, yo creo que deberían tomarlo, concientizarse y tomarlo con seriedad y cambiarse el apodo que tienen en su Skype por su nombre verdadero, para que así le faciliten la hora de clase que tienen con sus profesores. Así es. Yo creo que lo he notado en varias clases, que los profesores se confunden y muchas veces lo dejan pasar, pero yo creo que tómenlo con seriedad, muchachos. Y yo creo que usted, profesora, debería también hablar con ellos y para que ellos vean que esta cuestión es en serio. Y así se evitan pasar estos malos ratos y confundirse entre ustedes. Eso nomás quería decir, profesora Javiera. Ya, muchas gracias. Así es, en realidad sí, desde el principio que venimos diciendo que los nombres tienen que ser los adecuados, ¿ya? Hay algunos que a mí me siguen apareciendo con los seudónimos que se pusieron al principio, no me aparecen sus nombres, ¿ya? Pero esto ya lo hablaron, o sea, lo hablaron con su profesora jefe, lo hablaron, nosotros le hemos dicho al principio, y en realidad, chicos, yo también se lo dije a mi curso en algún momento, que si ustedes no quieren estar aquí, es fácil, no se conectan nomás, ¿ya? Pero es como problema de ustedes, digamos. Ustedes piensan, ya, yo quiero estar aquí, quiero estar en clases. Y también para aquellos que sacan a sus compañeros de la clase, o sea, si los chicos no se salen por sí solos es porque quieren estar. Entonces, a cualquiera que esté sacando a los compañeros, no le da el derecho de dejar a los otros sin clases. O sea, perfectamente el que quiera estar tonteando, se sale. Es así de simple, ¿ya? Estuvieron harto tiempo para estar jugando, para hablarse por WhatsApp o lo que sea. Y ahí se hacen todas sus tallas, sus bromas, todo lo que quieran. Pero ahora estamos en clase, es lo mismo que estuviéramos en el colegio, chiquillos, que por una cosa que todos sabemos no podemos estar ahí. Pero es lo mismo. Entonces, ¿esto qué va a tener que ser casi como, así como ya sabes que salte de la clase o es como casi te vas a la inspectoría? Y no, pues, o sea, estamos hablando con un octavo básico, eso no debería pasar, creo yo, ¿ya? Pero eso es a conciencia de ustedes, ustedes ven si quieren aprovechar esta hora o no, ¿ya? Yo con la mayoría sé que están aquí porque no sé, pues no se quieren perder las clases, porque hay cosas que les quiere quedar un poco más claro,
Pero el que no, chiquillos, yo no me voy a enojar si no se conectan a las clases, pero prefiero eso a que estén molestando y molestando al resto, porque ni siquiera se molestan ellos solos, o por último, no sé, así como, me voy a conectar para que la profe crea que estoy y me voy a ir a dar una vuelta. Podrían hacerlo, pero eso es problema de ustedes, ¿ya? O sea, ustedes ven si eso es lo que quieren, si no, ¿ya? Pero no le voy a dar más tiempo a esto, ustedes verán, yo confío en que ustedes son niños grandes ya, así que ustedes decidirán solito qué es lo que quieren, ¿ya? Perfecto, seguimos entonces desde donde nos quedamos. Espero, porque casi... Ahí sí. Ya. Entonces teníamos acá ahora los pronombres posesivos, ¿ya? Los possessive pronouns. Acuérdense que después de un possessive pronouns no hay nada más detrás, ¿ya? Recuerden que el possessive pronoun lo que hace es reemplazar a este sustantivo, ¿ya? Entonces tenemos acá la primera niña que está sentada aquí y dice, this is Sue, esta es Sue, ¿ya? The red shirt is, dice, la polera roja es, en español sería suya, la polera roja es suya. Entonces, ¿cómo decíamos suya? Algo que es de ella. The red shirt is... ¿Nadie se acuerda? Hers. Hers, ¿ya? Tenemos entonces, the red shirt is hers. Recuerden que tenía la S al final, ¿ya? Hers, de ella, ¿ya? Y después tenemos unos ejemplos iguales, pero es como para que les quede súper claro cómo funciona esto. Una niña sola, por lo tanto, el possessive pronoun es hers, ¿ya? Luego tenemos aquí a Julie. This is Julie. The yellow skirt is, ¿ya? La falda amarilla es suya, de nuevo. Entonces, ¿cómo sería? The yellow skirt is Hers. hers. Perfecto. ¿Ya? Van siguiendo la idea entonces. Después dice, this is Anna. Tomás, dime, ¿cómo sería acá? This is Anna. The purple shirt is... Si decimos de nuevo que es suya, de ella. Tomás Uribe, por si acaso. ¿Cómo sería? The purple shirt is... ¿Yo? Sí, usted. Hers. Hers. Muy bien, Tomás. Ya, entonces tenemos ahí. Hers es la palabra que usamos para ella, cuando está solita, ella. Hers. The purple shirt, nos hablamos de que es la polera púrpura, es suya. La polera roja es suya. La falda amarilla es suya. ¿Ya? Pertenencia, algo me pertenece, ¿cierto? Pero lo estoy usando al final de mi frase, por lo tanto, lo que hago es reemplazar con esta palabra el sustantivo. Tenemos, de nuevo, más niñas, fíjense bien. This is Emma, Javier Sánchez. This is Emma. The blue dress is... The blue dress is... ¿Nada? No estoy viendo el chat por si acaso, así que me tienen que hablar. This is Emma. The blue dress is... Hers. Hers. Muy bien. Perfecto. Veamos. Salazar. Vicente Salazar. This is Sophie. The blue book is...
Mike, es, Mike. ¿Cómo se llama? estamos hablando de ella, es su libro azul, Blue. ¿ya? Dice, this is Sophie, the blue book is, el libro azul es suyo, eso decíamos en español, the blue book es suyo, ¿y cómo era suyo de ella? No entendí, tía. ¿No? Ya. No, no logro entender, tía. Teníamos entonces, ¿ah? No logro entender, tía. Tenemos aquí, vamos a volver atrás. Acá. Teníamos entonces que estábamos viendo los possessive pronouns, ¿cierto? Yo creo que más que no entender, yo creo que tú no pusiste atención ni anotaste nada de esto. Teníamos que mine, yours, his, her, ¿ya? Ours, yours and theirs. Esas eran las palabras que íbamos a usar, ¿ya? El mine yo lo usaba cuando estaba hablando de mí, algo que es mío, ¿ya? Esto es mío, y ahí uso mine, ¿ya? El yours, cuando yo digo esto es tuyo, ¿ya? La palabra tuyo, que no es como el chocolate para los chistosos, tuyo significa que te pertenece a ti, ¿ya? Después tenemos his, que era suyo, pero de él, ¿ya? Esa es para la versión masculina. His, para él, suyo, de él, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, el auto es suyo, de un niño, ¿ya? De un hombre. Si yo digo, el auto es suyo, es la misma oración, pero si uso hers, significa que es de una mujer, ¿ya? Entonces tenemos his, suyo, de él, hers, suyo, de ella. Dijimos que para los animales y cosas no se usaba, por eso aquí no hay nada con it. Y luego tenemos ours, que es nuestro, así como estos libros son nuestros, ¿ya? O sea, de nosotros. Recuerden que para el nosotros tienen que haber 2 o más personas, incluyéndome, ¿ya? Y luego tenemos yours, que era como la versión formal, que en realidad no tiene ninguna diferencia con la otra, tiene que ver más con el lenguaje oral, donde se hace la diferencia. Así que yours también es suyo, ¿cierto? O tuyo, de alguien al que tratamos de usted, ¿ya? Así como, no, esto es suyo, ya, a eso se refiere. Y luego tenemos la tercera persona del plural, que era theirs, que significa para ellos, ¿ya? Ellos, donde hay 2 o más personas que pueden ser de diferentes sexos del mismo, ¿ya? Pueden ser 2 mujeres, pueden ser 2 hombres, puede ser una mujer y un hombre. Y pueden haber hasta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas o más, ¿ya? Para que califique como theirs. Entonces, vuelvo a repetir, Vicente Salazar, ponme atención. His era suyo, de él. Her es suyo, de ella. ¿Ya? Que es un poco lo que estamos viendo ahora. Nada más que eso. Entonces habíamos dicho que this is Sue, the red shirt is hers. Hers porque es suyo, de ella. Luego, this is Julie, the yellow skirt is hers. ¿Por qué? Porque la falda amarilla es de ella. ¿Ya? Y por eso usamos hers. This is Anna, the purple shirt is hers. ¿Ya? Porque la polera púrpura es suya, de ella. Hers. Luego tenemos this is Emma, the blue dress is hers. Porque el vestido azul es suyo, ya, suyo, de ella. Entonces, Vicente, tenemos acá, this is Sophie,
The blue book is... The blue book is... ¿Cuál será la respuesta entonces, Vicente? Hers, yo creo que hers, tía. Ya, sí, es hers. This is Sophie. The blue book is hers. Perfecto. Ya, ¿alguien más que no haya participado hasta el momento? Oye, Arzún parece que no lo he escuchado. This is Jess. The green bag is... Hers. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Hers, porque estábamos hablando hasta el momento solo de mujeres. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de un hombre, por lo tanto el pronombre para el hombre era otro. Entonces tenemos, this is Jack. The green bike is... Pensaba que era His. His. Perfecto. His. His. ¿Ya? Este es Jack. La bicicleta verde es suya, de él. ¿Ya? Por lo tanto, siempre que sea un hombre es his. Siguiente. This is Joshua. A ver, Eric. The blue ball is... This is Joshua. The blue ball is... Sí, Alonso. Mira. ¿No? ¿Alguien que la sepa? his. His. Perfecto. Este es Joshua. La pelota azul es suya, de él. Algo así era. Ya. Tenemos, this is Mike. The green shoes are... His. His. This is Dan. The red jumper is... His. 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 Perfecto. This is Robert. Striped t-shirt is... His. His. Perfecto. ¿Ya? Tenemos entonces. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguien más que como Vicente no lo haya entendido antes? No, tía. Ya, por acuérdense lo menos- chicos, que me tienen que Yo, ir tía. diciendo, es súper importante, Tía. dígame. Disculpe, tía. Esto, ¿estaban más que solo el hers y his? ¿Cómo? Estaban... Esto, his significaba... Hers significaba de uno, pero his significaba... No, his y her son de uno, pero his era del hombre y her era de la mujer. ¿Ya? En cualquiera de los dos puede haber uno. ¿Ya? Es como, por ejemplo, a ver, vamos a usar aquí los monitos que yo tengo de la familia para los chicos del primero. Entonces, yo lo que tengo acá es a Homero. ¿Ya? Homero es his. Es uno solo. ¿Ya? Pero este his es de un hombre. ¿Ya? His, él. En cambio, si yo hablo de March aquí, yo digo her, porque es ella. ¿Ya? Y si es un possessive pronoun, es hers, con una S final. Hers. Pero estamos hablando solamente de un personaje o de un personaje. ¿Ya? Pero no de más. Por ejemplo, si yo tuviera a March, a Lisa y a Maggie, ¿ya? Tengo tres y ahí ya sería theirs, porque estoy hablando de ellas, ¿ya? Ahora, si yo saco a la Maggie y pongo a Homero, sigo hablando de ellos, ¿ya? Independiente de que haya un hombre y dos mujeres. ¿Se fijan?
Esa es la diferencia. Pero cuando yo tengo un solo personaje, me tengo que fijar en si es hombre o si es mujer. Y eso va a ser la diferencia. Entonces, his, H-I-S, his, eso es para hombre, uno solo. ¿Ya? Y cuando yo hablo de hers, H-E-R-S, es para una mujer, solo una. ¿Ya? ¿Más claro ahí? ¿Sí o no? Salazar. Ya. Salazar me pregunta y después no me contesta nada. Tía, Entonces, dígame. Ya. ¿Sí, tía? Possessive pronouns tenemos entonces versus possessive adjectives. Y aquí tenemos algunos ejercicios. Y ojo, que van a estar mezclados. Pero acuérdense de un tip que yo les di para saber cuándo es un possessive pronoun y cuándo es un possessive adjective. ¿Alguien se acuerda? Tiene la S al final. Ya, esa puede ser una, pero además, si no te dan el possessive, ¿cómo sabes que es pronoun o adjective? ¿Qué pasaba en la oración para yo saber si uno es possessive adjective o es pronoun? ¿Quién está hablando ahí? Que tiene el micrófono abierto. Ya, Dígame. que los possessive pronouns, la última palabra, y Ya. los possessive adjectives tenía una palabra antes del final de la oración. Tenía una palabra al final de la oración, que era un sustantivo. ¿Ya? Sí. Súper bien. Yo voy a saber que tengo que poner un possessive adjective si tengo un espacio y luego una palabra. ¿Ya? El espacio que es el que yo voy a rellenar con este possessive adjective, ¿ya? Y después voy a tener un sustantivo o una palabra. Pongámosle una palabra, porque si ustedes todavía no saben diferenciar entre sustantivo, adjetivo y todo eso, ya, va a haber un espacio y luego una palabra. Pero en el possessive pronoun, tal como lo decías ahí, el possessive pronoun es la última palabra que yo voy a rellenar. Por lo tanto, el espacio va a estar al final. Y ahí yo voy a saber si tengo que usar esta lista o esta otra lista. ¿Ya? Por eso, ojo, yo confiando en que ustedes tienen eso anotadito, o los que en su momento lo imprimieron y lo tienen en su cuaderno, lo escribieron, etcétera, les va a ser aún más fácil que los que solo tratan como de recordar qué era lo que aprendimos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Tienen aquí, vamos a cambiar esta pantalla para este lado. Tienen ahí, dice, es una pregunta, pero da lo mismo. Dice, is this cup? Y tienen dos opciones, que es el possessive adjective y el possessive pronoun. ¿Ya? Is this cup your? O is this cup yours? ¿Ya? Entonces, tenemos de la 1 a la 10. Yo les voy a dar aquí el trabajo a alguno para que lo vayan viendo al tiro. Veamos. La Natalia va a ser la 1. Ya. Sofía Castro la 2. Cortés la 3. 4. Celeste Rodríguez. 5. Javier Sánchez. Ya. 6. Alex Oyarzún. Después la 7. Rodrigo Santamaría.
Renato la 8. Javier Solís la 9. Y la 10, la Julieta. Ya. Tengo más, así que los que creen que se salvaron ahora, en realidad no están así. Tengo preparado más. Ya. En eso tuvieron tiempo para pensarlo, ¿cierto? Y comenzamos con la Nati, dice, ¿Is this cup? Yours. Veamos. No desesperéis. Yours. Perfecto. ¿Por qué? Porque esta que tenía la S al final, ¿cierto? Nos indicaba que es un possessive pronoun y habíamos dicho que los possessive pronouns no tienen ninguna otra palabra después. ¿Ya? Que esta palabra lo terminaba. Terminaba la oración. Perfecto. Después teníamos la 2, Sofía Castro. The coffee is... My o mine. mine. The coffee is mine. ¿Ya? El café es mío. Y termino la oración. ¿Ya? No hay ninguna otra palabra después de esto. Por lo tanto, voy a usar lo de la segunda. Si ustedes se fijan, entre las dos opciones que tienen aquí, la primera es un possessive adjective. ¿Ya? Para que no se confundan. ¿Ya? Que es la que necesita una palabra después. ¿Ya? Pero la segunda opción es para cuando yo ya no necesito una palabra después. ¿Ya? Por eso está yours, mine, hers, yours, theirs. ¿Ya? Acuérdense la S. ¿Ya? Cortés, 3, dice, that coat is... Mine. Mine. Perfecto. No tenemos palabra después, por lo tanto termino con un possessive pronoun. Después, number 4, Celeste. He lives in Her. house. Perfecto. Her, ahí voy a usar un possessive adjective porque luego tengo un sustantivo que es casa. Él vive en su casa. ¿Ya? Y aquí fíjense, ¿vive en la casa de él o en la casa de ella? Porque dice, él vive en su casa. Pero ¿de quién es la casa? ¿Cómo lo sé? ¿Quién sabe ahí? He lives in her house. Él vive en su casa. ¿Cómo puedo saber yo de quién es la casa? ¿Alguien lo sabe? Pucha, tía, me confundió. Ahora no sé si está bien. No, sí está bien. Pero lo que yo le estoy preguntando es otra cosa. No tiene que ver con esto. Sino que dice, he lives in her house. Dice, él vive en su casa. Pero su dice her. Por lo tanto, her es de una mujer. Por lo tanto, la casa no es de él, sino de ella. ¿Ya? Y él vive en su casa, pero en la casa de ella. ¿Ya? A eso me refería yo con que pusieran atención en eso. Lo otro sigue tal cual yo se los enseñé. Pero con esos pequeños detalles yo me puedo dar cuenta a quién pertenece o no pertenece la casa. Ya. Entonces, number 5 teníamos Mr. Sánchez. You might want, y después tenemos phone. ¿Cuál será? Your o yours? Your. Your. Perfecto. You might want your phone. ¿Ya? Tú puedes querer o debes querer tu teléfono. ¿Ya?
Después dice number 6, Alex. The new car is... The new car is theirs. 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 Eso es importante, las al final. Muy bien. The new car is theirs. Tenemos esta palabra porque es la que termina la oración. Ya, number 7, Rodrigo. She cooked food. ¿Cuál será la correcta? ¿No está Rodrigo? ¿Se fue? ¿Desapareció? Cuando dije su nombre se fue. Owls. ¿Cuál? Owls. Hour o hours. ¿Cuál crees tú? Hours. Con S. Sí. Fíjate que estamos con una palabra después. ¿Cuál era la que usábamos cuando hay una palabra después del espacio? No me acuerdo. Ya, de nuevo, mira Rodrigo, ponme atención. Dijimos que los possessive adjectives, ¿ya? Que eran los que estaban aquí al principio, la primera opción, ¿cierto? Possessive adjective, que es our, sin la S, se usaban cuando yo tenía una palabra después, ¿ya? Porque solamente estaban acompañando al sustantivo. En cambio, el possessive pronoun, yo lo usaba solito al final de la oración porque reemplazaba el pronombre. ¿Ya? Reemplazaba en este caso el sustantivo. Entonces, tú tienes una palabra después, por lo tanto vas a usar our o ours. La que no tiene la R, no, la que no tiene la S. Ya, la que no tiene la S. Our. Perfecto. Sí. Muy bien. Number 8, Javier Solís. Don't stand on... Ah, no, era Renato, perdón. Casi me lo salté. Number 8, Renato. Don't stand on foot. On my foot. ¿Ya? Don't stand on my foot. ¿Ya? Porque tenemos una palabra después. Después, ahora sí, Javier Solís. She gave him suitcase. Her. Her suitcase. Perfecto. She gave him her suitcase. And number 10, Julieta. I met mother. There. I met their mother. Perfecto. Muy bien. Súper. Sigamos. Tenemos aquí nuevas oraciones. ¿Quiénes me quedaron? Vamos a empezar al tiro. ¿La Sofía Pérez estaba ahora o no? Porque yo la tengo ausente todavía. Sí estoy, tía. Ya. Para dejarte presente, porque si no, después se me olvida a mí ponerlo. Ya. Tenemos entonces en el 1 la Milagros. Milagros, tú vas con la 11. Pero no puedo. Sí, tía, se reinició el computador, se salió, tía, salió. Ignacio falta, Ignacio falta. Tía, ¿qué pasó, tía? ¿Qué hay que hacer? No entendí. Se me salió el computador, se me reinició. Ah, por eso no te escuché más, po. Y ahora te perdiste toda la explicación. Ya. La 12, Sofía Pérez. Todos los que se me ocurren ya les dije. A ver, Yo, tía. ¿quién es yo?
Aidan. Ah, Aidan, es que yo te tenía ausente, pues Aidan. Porque Ya, cuando igual. yo pasé la lista no estabas. Ya, Aidan la 13, para que la vayan pensando por mientras. Ignacio, La 14. 14. Ignacio la 14, la 15, Vicente, aunque Vicente no sé si escuchó toda mi explicación. Vicente Ya no estaba. Salazar me refiero. Se me salió el computador, tía, se reinició. Ya, Y no estuve. bueno, pero intente poner atención aquí a lo que vamos a explicar. Sí, ya. Ya, la 16, la Javiera. Y yo voy a volver a explicar para que no se confundan y no les dé miedo participar. Chicos, no importa que se equivoquen porque eso es lo bueno, porque yo les puedo volver a rectificar y puedo volver a explicarlo, ¿ya? Entonces ahí no hay problema en que se equivoquen. Eso un poco me da alertas a mí de quien le falta todavía entenderlo, ¿ya? Tomás Uribe, la 17, porque Tomás Fernández no llegó, ¿cierto? Jamás en la vida Creo que no. apareció. A ver. Ya. La 18, Eric. La 19. ¿Qué más me falta? ¿Hay alguien que me falte? Que no le haya dicho. La Celeste. No sé si la Celeste le tocó la 4. A ver, dale. Vamos. A ver. Ya, serán 2 premiados nomás. Bueno, el otro es Vicente Sistema, pero Vicente no tiene micrófono y yo no le puedo leer el chat, así que Yo igual, no. tía. ¿Quién yo igual? Yo igual, tía, yo solo. Yo no sé, que ya te tengo. La 15 tienes que pensar tú. Ya. La otra se lo voy a dar, por supuesto, a Mr. Sánchez, que yo lo he echado tanto de menos. Así que le va a tocar otra vez. La 19, entonces, Mr. Sánchez. Tía, disculpe. Ajá. ¿Pero qué hay que hacer, tía? No entendí. ¿Que me sacó todo el pedazo de la clase? No Sí. caché. Yo voy a explicar de nuevo, hijo, espérame. Ya. Ya. Sánchez, entonces, la 19. Y por supuesto, my dear Sebastián Cortés tiene la 20. Así que ellos se van a... Ya, Seba Cortés se repite entonces con Javier Sánchez. Ya, vuelvo a repetir entonces para que todos ya tienen claro cuál les tocó, entonces para que lo sepan bien. Entre paréntesis, tienen 2 posibles respuestas. La primera es un possessive adjective. Dijimos que usamos la primera cuando en la oración hay un espacio y luego hay una palabra. ¿Ya? Si mi oración termina con otra palabra ya hecha, quiere decir que yo voy a usar el possessive adjective, que es siempre la primera opción que sale aquí. ¿Ya? La primera que está ahí. Después del slash tenemos la palabra theirs, hers, mine, etc., que habla del possessive pronoun. La segunda palabra yo la uso siempre y cuando no haya ninguna palabra después. Quiere decir que esta es la palabra que va a cerrar la oración. ¿Ya? Entonces, de nuevo, possessive adjective, uso la primera opción que está ahí entre paréntesis, si es que hay una palabra después. Si no hay ninguna palabra después, yo voy a usar el possessive pronoun, que es la segunda palabra que está en el paréntesis. ¿Ya? Vicente, ¿entendiste lo que tienes que hacer? Sí, tía. Ya. Si hay una palabra después, coloco el primero, el possessive adjective, y después, y si no, esto coloco el possessive pronoun. Ajá. Easy peasy. Perfecto. Ya. Muy bien. Entonces, si yo tengo una palabra después, uso la primera opción.
Si yo no tengo ninguna palabra después, uso mi segunda opción. ¿Ya? Más fácil que eso no podría estar. Vamos entonces, número 11, Milagros. Is this coffee? Ouch. Is it? Is this? There. Sin Their, there. yes, their coffee. ¿Ya? Is this their coffee? Porque tengo una palabra después, por lo tanto uso la primera opción. ¿Ya? Number 12, Sofía Pérez. Is the flat Hers. hers? Perfecto. 13, Aidan. The gray scarf is Mine. mine. Perfecto. Number 14, Ignacio. The red bike is... No sé cómo se pronuncia. No importa, Out. pero ¿cómo suena? A ver, ¿La segunda, Matías? la segunda. Ya, es que no te escuché la S, por eso te preguntaba de nuevo. Hours. ¿Ya? Hours. Perfecto. Number 15. Ahora sí, Vicente. We should take... Salazar. We should take... Tía Urs, es Urs, tía. ¿Se escucha? Ya. Sí, con S o sin S. ¿Ah? ¿Con S o sin S? Con ese. Con S. Digo, sin ese, sin ese. Sin ese. Ah. En la palabra después. Ya. Muy bien. We should take our coats, ¿cierto? Porque teníamos, como dice Vicente, tenemos una palabra después, por lo tanto, usamos la primera opción. Number 16, Javiera. That is, y luego tenemos car. ¿Cuál será la opción? Es my. My, perfecto. That is my car. Ese es mi auto. Agudo. 17. Tomás Uribe. Los demás apaguen el micrófono, porfa. Tomás Uribe. 17. He dropped. ¿Transportador encontraste? Acá hay transportador, por lo que se tiene que caer. Vicente, apaga el micrófono. Busca acá, nomás, que cae. De más que. Estamos hablando ahí. Tía, está muteada. Profe, se silenció. Está Tía. muteada. La Ahora mutearon, sí. tía, la mutearon. Oh, ¿quién Ahora fue? sí. Tía. Está bien, tía, está bien. Ya, ahora sí. Ya. Tomás Uribe. Seguimos con la 17. Dice, he dropped bag. Tenemos una palabra después, por lo tanto, ¿cuál usamos? Mini. Eso, muy bien. Tenemos entonces my. He dropped my bag. Perfecto. 18. Sí. Eric, te toca. Are these phones? No tenemos más palabras. ¿Qué usamos? Theirs. Theirs. Muy bien. Súper. ¿Ya? Are these phones theirs? 19. Javier Sánchez, Mr. Sánchez, my dear. 19. These cakes are? Ours. Ours. Perfecto. Y luego tenemos a mi querido Seba Cortés. Are those children? Yours. Yours. Muy bien. Perfecto, chiquillos. Estamos impecables. Ya. Entonces, hemos
terminado por ahora. ¿Ya? Ya hemos terminado esta parte. Yo en el chat les voy a dejar un link que es de Google Forms, que es un test. ¿Ya? Ese test lo tienen que ir completando. Ojo ahí, sí. Háganlo con su tablita o busquen en el material que yo les envié la tabla, ya, de los recuadros, porque ahí no tienen el mismo orden. No es que en el primero estén los adjectives, los possessive adjectives, y en el segundo estén los possessive pronouns, ¿ya? Ahí está al azar, random, por lo tanto les puede salir cualquier cosa, ¿ya? Ustedes tienen que ir viendo cuál es la opción correcta. Van a tener una oración y 2 opciones, ¿ya? Solamente 2 opciones y ustedes tienen que elegir la correcta. Ahí después obviamente les va a mostrar si su